Señores padres de familia y estudiantes de la sede Simón Bolívar, con la orientación, protección y bendición del Altísimo, les saluda su docente Rocío Betancourt del curso quinto 4, quien los felicita por su gran sentido de responsabilidad con sus hijos en ese trabajo virtual que venimos desarrollando, y a la vez les hago la invitación a continuar con ese positivismo con la guía pedagógica número 6. Comparto con ustedes el siguiente mensaje. La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Para el día de hoy empezaremos con el área de lengua castellana, con los siguientes temas: la sílaba, clasificación de las palabras según el número de sílabas y los signos de puntuación, principales y auxiliares. A continuación observaremos algunos videos, diapositivas, explicativos a los temas seleccionados con sus respectivas definiciones, ejemplos y actividades prácticas a desarrollar. Espero que dicho material sea leído y observado con mucha atención y les sea de gran utilidad y ayuda en su proceso de aprendizaje en el desarrollo de la guía pedagógica número 6. Y recuerden, apreciados estudiantes, ir pausando el video a manera que va avanzando, para que de esta manera comprendan con más facilidad el contenido de cada una de las diapositivas y los videos complementarios a cada tema, para así lograr un mejor aprendizaje. Vamos a empezar con la diapositiva que nos habla sobre la sílaba. Definición. Una sílaba es un grupo de sonidos que pronunciamos juntos en un solo golpe de voz. Según su número de sílabas, las palabras pueden ser monosílabas, de una sola sílaba; bisílabas, 2 sílabas; trisílabas, cuando tienen 3 sílabas; polisílabas, cuando tienen 4 o más sílabas. Espero que lean con atención la diapositiva, presten atención a su contenido y a los diferentes ejemplos que allí nos presenta. La clasificación de las palabras según el número de sílabas. Las sílabas están compuestas de letras, en donde encontramos consonantes y vocales. Las palabras están formadas por sílabas y de acuerdo al número de las sílabas se clasifican en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Como número 1 tenemos monosílabas. Las monosílabas son las palabras que tienen una sola sílaba. Como ejemplo tenemos la palabra sol, que solo tiene una sola palmada, es decir, una sola sílaba. Siguiente ejemplo, la palabra tren, que también tiene una sola palmada, es decir, una sola sílaba. Como número 2 tenemos palabras bisílabas. Son aquellas palabras que tienen 2 sílabas. Como ejemplo tenemos la palabra gato. Gato tiene 2 palmadas, es decir, 2 sílabas. Siguiente ejemplo, la palabra casa. Casa tiene 2 palmadas, es decir, 2 sílabas. Número 3, trisílabas. Las trisílabas son las palabras que tienen 3 sílabas. Como ejemplo tenemos la palabra corazón. Vamos a separarlas en palmadas o en sílabas. A ver. Corazón. Tiene 3 palmadas, es decir, 3 sílabas.
El siguiente ejemplo, la palabra camisa. Sa. Tiene 3 palmadas, es decir, 3 sílabas. La número 4. Tenemos polisílabas. Son las palabras que tienen 4 sílabas a más. Pueden ser 5, 6, 7, etc. Como ejemplo tenemos la palabra motocicleta. A ver, ¿cuántas palmadas tiene motocicleta? A ver, contamos. 1, 2, 3, 4, 5 palmadas. Es decir, tiene 5 sílabas. El siguiente ejemplo es la palabra centímetros. Vamos a ver cuántas palmadas o cuántas sílabas tiene la palabra centímetros. Centímetro. A ver. 1, 2, 3, 4 palmadas. Es decir, tiene 4 sílabas. Ahora, chicos, vamos a practicar. Siempre tenemos que recordar que monosílabas son aquellas palabras que tienen una sola sílaba. Las bisílabas son aquellas palabras que tienen 2 sílabas. Las trisílabas son aquellas palabras que tienen 3 sílabas. Y las polisílabas son aquellas palabras que tienen 4 a más sílabas. La siguiente palabra es la palabra dos. Tiene solamente una palmada, es decir, una sola sílaba. Entonces, acabamos de decir que las que tienen una sola sílaba son las palabras monosílabas. A ver, la siguiente palabra, tenemos la palabra pomada. A ver, separemos en palmadas. Da. Tiene 3 palmadas, es decir, 3 sílabas. Y las palabras que tienen 3 sílabas se llaman, a ver, 3 sílabas, ¿cómo se llaman? Trisílabas. Muy bien, chicos. La siguiente palabra, lejos. Vamos a separarlas en palmadas. Lejos. Muy bien. Tiene 2 palmadas, es decir, 2 sílabas. Recordemos que las palabras que tienen 2 sílabas se llaman bisílabas. La siguiente palabra, bolígrafo. Separemos en palmadas. Bolígrafo. Muy bien. ¿Cuántas palmadas vemos? 1, 2, 3, 4 palmadas. Es decir, tiene 4 sílabas, ¿no? Y las palabras que tienen 4 sílabas a más se les llama polisílabas. Y la siguiente palabra tenemos la palabra lámpara. Separemos en palmadas. Lámpara. Tiene 3 palmadas, es decir, 3 sílabas. Y las palabras que tienen 3 sílabas son palabras trisílabas. Muy bien, chicos. Palabras según el número de sílabas. El día de hoy vamos a aprender sobre la clasificación de las palabras según el número de sílabas.
Las palabras se pueden dividir en sílabas. Las sílabas son cada uno de los golpes de voz en las que se separa una palabra. Según el número de sílabas, podemos clasificar las palabras en monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Monosílabas. Una sola sílaba o un solo golpe de voz. Ejemplo: pan, luz, pez, tos, tren, etc. Bisílabas. 2 sílabas. Ejemplo: taza, fácil, lobo, pera, mesa. Trisílabas. 3 sílabas o 3 golpes de voz. Por ejemplo: manzana, cuchara, paleta. Polisílabas, 4 o más sílabas. En este caso tenemos semáforo, mermelada. Ahora practicamos. Escribe 2 palabras de cada grupo. Empecemos con las monosílabas. Pensemos en 2 palabras que solo tengan una sola sílaba o un solo golpe de voz. Podría ser sol y 3. Bisílabas. Piensen en 2 palabras que tengan 2 sílabas, 2 golpes de voz. Por ejemplo, cama, perro. Muy bien. Trisílabas. 3 sílabas o 3 golpes de voz. Por ejemplo, maratón, camarón. Y finalmente las polisílabas. Recuerden, 4 o más sílabas. Elefante, mariposa. Muy bien, ahora a practicar ustedes. Seguidamente vamos a encontrar algunas diapositivas explicativas al tema sobre los signos de puntuación, los cuales leeremos y observaremos con mucha atención, ya que son dinámicas y lúdicas en nuestro aprendizaje. Y para terminar lo haremos con el siguiente video. Mucha atención. Lo primero que tienes que saber es que los signos de puntuación son señales o marcas gráficas que permiten al redactor estructurar un discurso escrito, al tiempo que le permite al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que facilitan su comprensión. Los signos de puntuación cumplen una importante función en la lengua escrita, pues su correcto uso permite comprender de forma coherente y sin ambigüedades el contenido de un texto. Los signos de puntuación poseen unas normas generales establecidas para hacer el correcto uso de los mismos. Sin embargo, es posible que cada individuo haga un uso particular de los signos, pero considerando siempre las normas generales implantadas. Enseguida te explicaremos los diferentes tipos de signos de puntuación. La coma indica breve pausa en la lectura. Se emplea para separar 2 o más palabras, separar 2 miembros independientes, limitar una aclaración, locuciones conjuntivas o adverbiales. Ejemplo: tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. Los soldados saludaban, la gente aplaudía y los niños no paraban de cantar. Descartes
gran filósofo francés, escribió muchos libros. Dame eso, es decir, si te parece bien. Vamos con la siguiente, el punto y coma. Interrupciones más largas que la de la coma se emplean para separar los diferentes miembros en la que ya hay una o más comas. Se emplean también antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas. Ejemplo, visitó muchos países, conoció a mucha gente. Sin embargo, jamás habló de ellos. Otro ejemplo es, siempre hablábamos de cosas muy interesantes, a veces aburridas, pero siempre hablábamos. Ahora, hablemos del punto. Existen 3 tipos de puntos que son el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Se emplean para señalar el final de una oración o detrás de las abreviaturas. Ejemplo, se acabaron las vacaciones, ahora estudiar. Señor, usted, etc. Recordar siempre que después de punto, cualquier palabra que sigue se escribirá siempre con letra inicial mayúscula. Los 2 puntos. Los 2 puntos representan una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto. Se usa en los siguientes casos: antes de una cita textual y como un llamado de atención. Por ejemplo, dice el refrán, más vale tarde que nunca. Antes de una enumeración, por ejemplo, las 4 estaciones del año son primavera, verano, otoño e invierno. También tras las fórmulas de cortesía que encabezan las cartas y documentos. Por ejemplo, estimada profesora. Entre oraciones relacionadas sin nexo cuando se expresa causa, efecto o una conclusión. Por ejemplo, perdió el trabajo, la casa, el carro, todo por el juego. Los puntos suspensivos se usan cuando dejamos el sentido de la frase sin terminar, cuando se interrumpe lo que se está diciendo porque ya se sabe su continuación, o cuando al reproducir un texto se suprime algún fragmento innecesario, se ponen entre corchete o entre paréntesis. Ejemplo, quizás yo, podría, quien mal anda. Veamos los signos de interrogación. Se utilizan en las oraciones interrogativas directas. Señalan la entonación interrogativa del hablante. Se escriben al principio y al final de la oración interrogativa directa. Ejemplo, ¿sabes quién ha venido? Nota, jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de exclamación. Vamos con los signos de admiración. Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración. Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa. Sin embargo, van entre signos de exclamación las interjecciones. Ejemplo, siéntate, qué rebelde estás, fíjate cómo baila, ay. Vamos a hablar de los signos de puntuación y auxiliares. De igual manera que los signos de puntuación, los signos auxiliares ayudan a interpretar un texto, lo cual genera coherencia y permite al lector obtener una mejor comprensión. Algunos de los signos auxiliares son el guión, las comillas, el asterisco, la diéresis, el apóstrofo, el paréntesis y el corchete. Ahora les hablaré de cada uno de estos signos de puntuación. Uso del paréntesis. Se emplea para encerrar oraciones o frases aclaratorias que estén desligadas del sentido de la oración en la que se insertan. Y sirven también para encerrar aclaraciones como fechas, lugares, etc. Ejemplo, en mi país, no lo digo sin cierta melancolía, encontraba amigos sin buscarlo. La ONU, Organización de Naciones Unidas, es una. Veamos la raya. Se emplea para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo y para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Ven aquí, muy irritado, y enséñame eso. Hablemos del uso de las comillas. Se emplean
al principio y al final de las frases que reproduce textualmente lo que ha dicho un personaje. Y cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos palabras que no pertenecen a la lengua española. Por ejemplo, fue Descartes quien dijo, pienso, luego existo. La filatelía es mi hobby. Los corchetes incorporan información complementaria como los paréntesis. Se usan dentro de un enunciado que va ya entre paréntesis para introducir una precisión. También cuando en un texto transcrito el editor quiere introducir una nota complementaria al texto. Por ejemplo, una de las obras de Antonio Muñoz Molina, algunos la consideran como su mejor novela, 1997, es Plenilunio. Otro ejemplo es Tenía los ojos abiertos como liebre. Como liebre, alusión a la creencia vulgar que las liebres duermen con los ojos abiertos. Otro de los signos es el guión. Se utiliza para separar, en determinados casos, los dos elementos que integran una palabra compuesta. También para dividir una palabra al final del renglón cuando no cabe en él completa. Ejemplo, es una lección teórico-práctica. Empieza a estar cansada. Vamos con la siguiente, la diéresis o crema. Se utiliza para señalar la pronunciación de la vocal U en las combinaciones ge, gui. Ejemplo, pingüino, vergüenza. La barra se utiliza en los siguientes casos, con valor de preposición en ejemplos como 120 km por hora, salario bruto, 1.600 euros mes. Forma parte de las abreviaturas como calle, cuenta corriente. Seguimos con el asterisco. Sirve para señalar una nota al margen o a pie de página dentro de un texto, también para señalar la forma incorrecta de una palabra, y a veces estos asteriscos se encierran entre paréntesis. Ejemplo de esto, pienso, ¿de qué vendrá mañana? Forma correcta, pienso que vendrá mañana. Y por último, hablaremos del apóstrofo. El apóstrofo en español tiene varios usos. Podemos enumerar los siguientes. Suprimir una letra en la escritura antigua, por ejemplo, de ellos. Y representar gráficamente la omisión de una sílaba que no se pronuncia en el mismo lenguaje coloquial de determinada región. Por ejemplo, ¿para qué tú quieres ese dinero? Ahora sí que quiero nadar en el río. Y hasta aquí. Recuerden, papitos, que desafortunadamente nuestro municipio se encuentra bastante contagiado de COVID-19 por la irresponsabilidad de algunas personas. Pensemos en nuestras familias y demos gracias a Dios por ser bendecidos con nuestra salud. Tengamos en cuenta las siguientes precauciones y tomemos medidas de bioseguridad que nos garanticen el bienestar de nuestros hijos. Ya para terminar, les comparto este bonito mensaje. Detrás de cada niño pequeño que cree en sí mismo se encuentra una madre o un padre que creyeron primero. Dios los bendiga y ánimos a trabajar en esta nueva guía.